Mi esposo y yo fuimos a ver una finca que estaba en venta. El propietario era de otro país. Nunca había visto un lugar tan misterioso. ¿Y el vendedor? Mucho más. Cuando fuimos a conocer el jardín, lo que dijo nos dejó a todos en shock. Me dio muchísimo miedo. Mi esposo apenas podía caminar. Salimos corriendo en cuanto fue posible. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta ahí. Me llamo Eleanor, tengo 62 años y estuve casada con Richard durante 38 años. Digo, estuve, porque después de lo que descubrí en esa finca, el hombre con quien compartí mi vida dejó de existir para mí. No murió. Simplemente descubrí que nunca existió el Richard que yo creía conocer. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. Todo comenzó un sábado de octubre. Richard había visto un anuncio en internet sobre una propiedad en las afueras de la ciudad. Una finca con jardines amplios, árboles frutales y una casa de piedra que parecía sacada de una postal europea. El precio era razonable porque el dueño vivía en Italia y quería vender rápido. Llevábamos meses hablando de comprar algo así para nuestra jubilación. Un lugar tranquilo donde pasar los fines de semana, donde los nietos pudieran correr libremente. Richard estaba especialmente entusiasmado, lo cual me pareció extraño porque él nunca se emocionaba demasiado con nada. Llegamos a las 10 de la mañana. El lugar era más hermoso de lo que mostraban las fotos. Los rosales bordeaban el camino de entrada, todos perfectamente podados. Había algo en el aire, un aroma dulce mezclado con tierra húmeda que me hizo sentir que ese lugar guardaba historias. El vendedor nos esperaba en la puerta principal. Era un hombre de unos 70 años, cabello completamente blanco, ojos oscuros y penetrantes. Se presentó como Marcelo. Su acento italiano era marcado, pero su español era impecable. «Bienvenidos a Villa Serena», dijo con una sonrisa amable. «Esta propiedad ha estado en mi familia por 3 generaciones, pero ya es hora de dejarla ir». Richard extendió la mano para saludarlo. Y entonces pasó algo que no entendí en ese momento. Marcelo se quedó paralizado. Su sonrisa desapareció. Miró a Richard como si estuviera viendo un fantasma. «¿Richard?», preguntó con voz temblorosa. «¿Richard Morrison?». Mi esposo palideció. Literalmente vi cómo la sangre abandonaba su rostro. «Creo que me confunde con alguien», respondió Richard, pero su voz sonó falsa. Después de 38 años de matrimonio, una aprende a reconocer cuando su esposo miente. Marcelo negó con la cabeza lentamente. «No, no. Yo nunca olvido una cara, especialmente la cara del hombre que vivió aquí con mi sobrina durante 5 años». El mundo se detuvo. Juro que sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Miré a Richard buscando una explicación, esperando que dijera algo que desmintiera esas palabras, pero él solo miraba al suelo. «Debe haber un error», dije yo, porque alguien tenía que decir algo. Mi esposo y yo llevamos casados 38 años. Él nunca. «Señora», me interrumpió Marcelo con genuina compasión en su voz. «Su esposo viajaba por negocios, ¿verdad? ¿Viajes largos a Europa, especialmente a Italia?» Los viajes de negocios, cientos de ellos durante los primeros 15 años de nuestro matrimonio. Richard trabajaba para una empresa de importaciones y viajaba constantemente. A veces estaba fuera 2 semanas seguidas. Yo me quedaba sola con nuestros 2 hijos pequeños, esperándolo, extrañándolo, siendo la esposa perfecta. «Eso no prueba nada», dije, aunque mi voz ya no sonaba convincente ni para mí misma. «Venga conmigo», dijo Marcelo. «Hay algo que debe ver». Richard me tomó del brazo. «Eleanor, vámonos. Este hombre está loco». Pero yo ya estaba caminando hacia la casa. Necesitaba saber. Después de casi 4 décadas, merecía la verdad. Marcelo nos guió hacia el jardín trasero. Era enorme, con un cenador cubierto de enredaderas y un pequeño estanque con peces. Y en el centro había un rosal diferente a los demás. Rosas rojas, enormes, perfectas. «Mi sobrina Juliana plantó ese rosal», explicó Marcelo. «Lo plantó el día que Richard le prometió que dejaría a su esposa americana y se quedaría con ella para siempre». «Eso es mentira», gruñó Richard. Pero no me miraba, no podía mirarme.
Juliana murió hace 3 años, continuó Marcelo. Cáncer. Murió sola, esperando que el hombre que amó durante 5 años cumpliera su promesa. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, porque él le prometió que volverían a estar juntos. Sentí náuseas. El jardín comenzó a dar vueltas. Miré a Richard y vi algo que nunca había visto en sus ojos. Culpa. Culpa absoluta y devastadora. Richard, susurré. Dime que no es verdad. Él no respondió. Su silencio fue la confesión más brutal que jamás he escuchado. Mis piernas comenzaron a fallar. Richard trató de sostenerme, pero lo aparté con un empujón que salió de algún lugar primitivo dentro de mí. ¡No me toques! Marcelo nos observaba con una mezcla de satisfacción y tristeza. Cuando vi el anuncio de la venta y su nombre en la lista de interesados, supe que era él. Quería que usted supiera la verdad, señora. Juliana nunca tuvo el valor de contarle, pero yo prometí en su tumba que si alguna vez tenía la oportunidad. No escuché el resto. Salí corriendo de ese jardín como si el mismo demonio me persiguiera. Richard me seguía, llamándome, tropezando porque sus propias piernas apenas respondían. Lo escuché vomitar en algún momento. Llegué al auto y me encerré. Richard golpeaba la ventana, suplicando que lo dejara explicar. Pero no había explicación posible. 38 años. 5 de ellos compartidos con otra mujer. Los años en que mis hijos eran pequeños. Cuando yo lo esperaba despierta hasta la madrugada. Cuando le preparaba su comida favorita para cuando regresara de sus agotadores viajes de trabajo. Finalmente le abrí la puerta porque necesitaba irme de ese lugar y él tenía las llaves. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Richard intentó hablar varias veces, pero yo subí el volumen de la radio hasta que los parlantes vibraban. No quería escuchar su voz. No quería escuchar mentiras, ni excusas, ni súplicas. Cuando llegamos a casa, me bajé del auto sin decir una palabra. Entré directamente a nuestra habitación. Saqué una maleta del armario y comencé a llenarla con la ropa de Richard. «Eleanor, por favor», dijo desde la puerta. «Fue hace muchos años. Juliana ya no está. Eso terminó hace décadas. ¿Y cuándo exactamente ibas a decirme que mi matrimonio era una farsa?» «No era una farsa. Yo te amo. Siempre te amé. ¿Mientras plantabas rosales con otra mujer? ¿Mientras le prometías dejarme?» Richard se dejó caer en la cama. Se veía viejo, derrotado, patético. «Nunca iba a dejarte realmente. Juliana fue un escape. La vida aquí era difícil. Los niños demandaban tanto. El trabajo me consumía. Ella era ¿qué, Richard? ¿Más fácil que tu esposa y tus hijos?» No respondió. Y en ese silencio, entendí algo que me heló la sangre. Mis hijos. Necesitaba llamar a mis hijos. Marqué el número de mi hijo David primero. Él contestó al tercer timbre. «Mamá, ¿qué pasa?» «David, necesito que vengas a casa. Algo terrible ha pasado. ¿Papá está bien? ¿Te pasó algo?» «Solo ven y llama a tu hermana». Colgué y me senté en el borde de la cama, lo más lejos posible de Richard. No tenía idea de que lo que vendría después sería aún peor que descubrir la infidelidad de mi esposo. Porque cuando mis hijos llegaron esa noche, la reacción de David me destrozó el corazón de una manera que ni siquiera Marcelo y su revelación habían logrado. David llegó primero, solo. Me explicó que su esposa Jennifer estaba ocupada con los niños y no podía venir. Mi hija Susan llegó 20 minutos después, visiblemente molesta por haber tenido que salir de una cena con amigas. Los senté en la sala. Richard permanecía en la cocina como un perro castigado, sin atreverse a entrar. Yo había llorado tanto en las últimas horas que ya no me quedaban lágrimas. Solo quedaba un vacío frío en el pecho. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Susan mirando su teléfono. «Dijiste que era urgente. Les conté todo. La finca, Marcelo, Juliana, los 5 años de doble vida, las promesas de abandonarme, el rosal plantado como símbolo de un amor que existió paralelo al nuestro. Hablé sin pausas, sin adornos, sin suavizar nada. Cuando terminé, esperé. Esperé el abrazo de mis hijos. Esperé su indignación. Esperé que corrieran a la cocina a confrontar a su padre por haberme destruido de esta manera. En cambio, David suspiró profundamente y se frotó los ojos. «Mamá,
Eso fue hace muchísimos años. No entendí. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Digo que sí. Es horrible. Pero pasó hace décadas. Papá cometió un error. Los hombres cometen errores. No puedes destruir una familia de 38 años por algo que pasó cuando nosotros éramos niños. Susan asintió, aunque se veía incómoda. David tiene razón, mamá. Es terrible lo que hizo papá. Pero ¿de qué sirve ahora acabar con todo? Ya están mayores. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte a los 62 años? Sentí como si me hubieran abofeteado. Mis propios hijos estaban minimizando la traición de su padre. Estaban poniéndose de su lado. ¿Ustedes están escuchando lo que me dicen? Su padre tuvo otra mujer durante 5 años. 5 años en los que yo criaba a 2 niños sola mientras él jugaba a la casita en Italia con otra. No estamos defendiéndolo, dijo David, pero su tono decía exactamente lo contrario. Solo estamos siendo prácticos. ¿Qué ganas con separarte ahora? Ya pasó. La mujer está muerta. Papá está aquí, contigo. Como siempre estuvo. Como siempre estuvo, repetí con amargura. Excepto cuando no estaba. Excepto cuando estaba con ella. Susan dejó su teléfono finalmente y me miró con algo parecido a la impaciencia. Mamá, no seas dramática. Papá te ha dado una buena vida. Esta casa, los viajes, la seguridad económica. ¿Vas a tirar todo eso a la basura por una aventura antigua? Dramática. Mi hija me llamó dramática por reaccionar ante la destrucción de todo lo que creía verdadero. Richard apareció en el umbral de la sala. Tenía los ojos hinchados y la camisa arrugada. Niños, su madre tiene todo el derecho de estar furiosa. Lo que hice fue imperdonable. Papá, ya cálmate, dijo David levantándose para ir hacia él. Mamá solo necesita tiempo para procesar esto. En unas semanas todo volverá a la normalidad. Los vi abrazarse. Mi hijo abrazando al hombre que me traicionó durante años, y entendí algo devastador. David sabía. Algo en la manera en que actuaba, en cómo no parecía sorprendido, sino más bien incómodo, me dijo que esto no era nuevo para él. David, dije con voz calmada, aunque por dentro estaba temblando. ¿Tú sabías de esto? El silencio fue brutal. David se separó de su padre y no me miró. David, te hice una pregunta. Mamá, no es lo que piensas. ¿O sabías o no sabías que tu padre tenía otra mujer? Richard intervino. Eleanor, no metas a los niños en esto. Respóndeme, David. Mi hijo finalmente me miró, y en sus ojos vi la respuesta antes de que hablara. Me enteré hace unos años. Jennifer encontró unas fotos viejas de papá en un álbum que estaba en el ático. Fotos de él con una mujer que no eras tú. Le pregunté y él me contó todo. Me hizo prometer que no te diría nada porque ya había terminado y solo te haría daño. El piso desapareció bajo mis pies. Mi hijo había guardado el secreto de su padre durante años. Había cenado conmigo cada domingo. Había besado mi mejilla en cada cumpleaños. Había dicho, te quiero mamá, cientos de veces. Todo mientras sabía que mi matrimonio era una mentira. ¿Cuántos años, David? ¿Cuántos años llevas sabiendo esto? 5, susurró. 5 años. Susan se quedó boquiabierta. ¿Tú sabías y nunca me dijiste nada? Papá me pidió que no lo contara. Dijo que mamá no podría manejarlo. No podría manejarlo. Como si yo fuera una niña frágil que necesitaba ser protegida de la realidad. Como si no mereciera tomar mis propias decisiones basadas en la verdad. ¿Y Jennifer? Pregunté. ¿Tu esposa también sabe? David asintió lentamente. Ella fue quien encontró las fotos. Pero estuvimos de acuerdo en que era mejor dejarlo así. El pasado es el pasado. Jennifer, mi nuera, la mujer que me llamaba mamá Eleanor, con dulzura fingida, la que siempre me hacía sentir que no era suficientemente sofisticada, suficientemente educada, suficientemente buena para su familia perfecta. Ella sabía. Ella había guardado este secreto y probablemente lo había usado para sentirse superior a mí durante 5 años. Necesito que se vayan, dije levantándome. Todos. Ahora. Mamá, no puedes echarnos así, protestó Susan. Puedo y lo estoy haciendo. Esta es mi casa tanto como de Richard. Y ahora mismo necesito que todos se vayan. David intentó acercarse. Mamá, estás alterada. Déjame quedarme contigo. ¿Quedarte conmigo? ¿Para qué? ¿Para seguir mintiéndome?
¿Para seguir protegiéndolo a él mientras yo vivo en la ignorancia? Solo quería evitarte dolor. El dolor que estoy sintiendo ahora es 1000 veces peor porque sé que mi propio hijo fue cómplice. Richard trató de intervenir, pero lo detuve con una mirada. Tú no hables. Tú no tienes derecho a decir nada. 5 años sabiendo, David. 5 años. Cada vez que me quejaba de lo sola que me sentía, de lo mucho que extrañaba a tu padre durante sus viajes, tú sabías la verdad. Y callaste. Susan tomó su bolso con expresión confundida. Mamá, creo que estás reaccionando de manera exagerada. Entiendo que estés dolida, pero atacar a David no va a solucionar nada. ¿Exagerada? Susan, tu hermano ha sido cómplice de la mentira más grande de mi vida. Tu padre me traicionó durante años y David lo encubrió. ¿Y yo estoy exagerando? Es que no entiendo para qué tanto drama. Sí, papá tuvo una aventura hace 1000 años. Sí, David lo supo y no te dijo. Pero mamá, tienes 62 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar de nuevo? Sé práctica. Ser práctica. Ese era el consejo de mi hija. Tragarse 38 años de mentiras y seguir adelante como si nada porque era lo práctico. Los miré a los tres. A Richard, el hombre que juré amar hasta la muerte. A David, el hijo que pensé conocer mejor que nadie. A Susan, la hija que aparentemente pensaba que los sentimientos de su madre eran un inconveniente. Váyanse, todos. Se fueron. Richard fue el último, arrastrando los pies como un hombre camino al cadalso. ¿A dónde voy a ir?, preguntó en el umbral. No lo sé y no me importa. Tienes amigos. Tienes un hijo que claramente te adora más que a mí. Encuentra un lugar. Cerré la puerta y me dejé caer contra ella. El llanto que salió de mí no era humano. Era el sonido de una mujer de 62 años, descubriendo que su vida entera había sido una ilusión cuidadosamente construida por las personas que más amaba. Pasé la noche en el sofá porque no podía entrar a la habitación que había compartido con Richard. Cada objeto en esa casa me recordaba una mentira. Las fotos familiares, los regalos de aniversario, los recuerdos de viajes que ahora me preguntaba si habían sido reales o solo cortinas de humo. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jennifer, mi nuera, Eleanor. David está muy alterado. Espero que puedas calmarte pronto y entender que todos solo queríamos protegerte. Las familias se perdonan. Es lo que hacemos. Protegerme. Esa palabra me perseguía. Todos querían protegerme. Richard me protegía de saber que era una esposa engañada. David me protegía de la verdad sobre mi matrimonio. Jennifer me protegía de información que me correspondía conocer. ¿Pero quién me protegía de ellos? Respondí al mensaje con 2 palabras. No llames. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Mi mente no paraba de repasar los últimos 5 años. Cada cena familiar, cada reunión de Navidad, cada conversación trivial con David y Jennifer. Todo teñido ahora por el conocimiento de que ellos sabían y yo no. Y Jennifer. Ella había encontrado las fotos. Ella había sido la primera en saber. Durante 5 años, cada vez que me corregía sutilmente, cada vez que sugería que yo no entendía ciertas cosas, cada vez que intercambiaba miradas con David cuando yo hablaba de lo maravilloso que era Richard como esposo, ella estaba saboreando su secreto. El amanecer trajo una claridad extraña. El dolor seguía ahí, enorme y aplastante, pero junto a él había algo nuevo. Una rabia fría, calculada, que me daba fuerzas para levantarme. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber exactamente cuánto de mi vida había sido una mentira. Y sabía que Richard no me las daría voluntariamente. Recordé que Marcelo había mencionado que Juliana dejó cartas. Cartas que probablemente contenían detalles que Richard nunca admitiría. Cartas que podían mostrarme la magnitud real de la traición. Busqué mi teléfono y lo encendí ignorando los 15 mensajes de David y los 8 de Susan. Busqué el contacto de la agencia inmobiliaria que tenía listada la finca. Necesitaba hablar con Marcelo otra vez. Necesitaba saber todo, pero lo que descubriría en esa segunda conversación haría que la revelación de la finca pareciera apenas el comienzo de algo mucho más oscuro. Llamé a Marcelo al día siguiente. Contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Señora Eleanor», dijo con voz tranquila. «Sabía que volvería a contactarme. Necesito ver esas cartas.
Las que dejó Juliana. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Hay cosas que una vez conocidas no pueden desconocerse. Ya nada puede ser peor que lo que descubrí ayer. Marcelo suspiró al otro lado de la línea. Venga a la finca mañana a las 10. Tendré todo preparado para usted. Esa noche dormí por primera vez en días. Un sueño pesado, sin sueños, como si mi cuerpo hubiera decidido apagarse para protegerme. Cuando desperté, tenía 23 mensajes sin leer. Los ignoré todos. Conduje hasta la finca sintiendo que iba hacia mi propia ejecución. El camino bordeado de rosales que días antes me había parecido hermoso, ahora se sentía amenazante. Cada flor roja era un recordatorio de la promesa que Richard le había hecho a otra mujer. Marcelo me esperaba con café recién hecho y una caja de madera sobre la mesa del comedor. Antes de abrir esto, dijo sentándose frente a mí, necesito contarle algunas cosas que Juliana me confesó antes de morir. Me preparé para lo peor, pero lo que vino fue mucho más devastador de lo que imaginé. Richard no conoció a Juliana por casualidad. Ella trabajaba como traductora para la empresa de Richard. Lo conoció en una conferencia de negocios aquí, en esta misma casa, que entonces funcionaba como centro de eventos. ¿Richard estuvo aquí, en esta finca? Muchas veces. Esta casa fue su refugio durante 5 años. Juliana y él vivieron aquí como marido y mujer. Ella cocinaba para él, lo cuidaba cuando enfermaba, lo esperaba cuando regresaba de sus viajes a América. La ironía era brutal. Mientras yo esperaba a Richard en nuestra casa de Estados Unidos, otra mujer lo esperaba en esta finca, las dos viviendo vidas paralelas, esperando al mismo hombre. Pero hay algo más, continuó Marcelo abriendo la caja. Algo que Juliana guardó durante años porque no sabía qué hacer con ello. Sacó un sobre amarillento y lo puso frente a mí. Esto llegó a esta casa hace 15 años. Va dirigido a Richard, pero Juliana lo interceptó porque reconoció la letra. Era de su hijo, de David. Mi corazón se detuvo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Efectivamente, era la letra de David. La reconocería en cualquier parte. No lo abrí por respeto, dijo Marcelo, pero Juliana sí lo hizo, y lo que leyó la destruyó tanto que nunca volvió a ser la misma. Abrí el sobre. La carta estaba fechada hace 15 años, cuando David tenía 25. Querido papá, leí en voz alta con la voz quebrada. Sé que lo que te voy a pedir es difícil, pero necesito que consideres dejar a mamá definitivamente y quedarte con Juliana. He visto lo feliz que eres cuando estás allá. Cuando regresas a casa pareces un hombre diferente, apagado, triste. Mamá no te hace feliz. Nunca lo hizo. Juliana sí. Ella me cae bien. La conocí en tu último viaje cuando me llevaste a Italia sin decirle a mamá. Es una buena mujer y merece que cumplas tu promesa. Sé que te preocupa el dinero y la casa, pero podemos arreglar eso. Jennifer tiene contactos con abogados que pueden hacer el divorcio rápido y discreto. Solo piénsalo. Tu hijo que te quiere. David. Las palabras se difuminaban mientras las lágrimas caían sobre el papel. Mi hijo. Mi propio hijo había conocido a la amante de su padre. Había cenado con ella, había conversado con ella, había decidido que era mejor mujer para su padre que yo. Juliana guardó esta carta porque no quería que Richard supiera que David la había enviado, explicó Marcelo. Ella amaba a Richard, pero no quería ser la causa de la destrucción de una familia. Cuando leyó esta carta, entendió que el hijo de Richard la prefería a ella sobre su propia madre, y eso la horrorizó. ¿Richard nunca supo de esta carta? No. Juliana me la dio poco antes de morir. Dijo que algún día la verdad tendría que salir. Me quedé mirando la letra de David. Las palabras, mamá no te hace feliz, nunca lo hizo, se repetían en mi mente como un mantra de dolor. Hay más cartas, dijo Marcelo señalando la caja. Cartas entre Richard y Juliana, pero también hay algunas de otra persona. ¿De quién? De Jennifer, la esposa de David. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Jennifer, mi nuera, la mujer que me besaba en la mejilla cada domingo y me llamaba Mama Eleanor, con su sonrisa perfecta. Marcelo sacó un pequeño fajo de papeles. Aparentemente, Jennifer y Juliana mantuvieron correspondencia durante casi 2 años. Juliana nunca me explicó cómo comenzó, pero estas cartas cuentan una historia muy clara.
Tomé las cartas con manos que ya no podían temblar más. La primera estaba fechada hace 7 años. Querida Juliana, escribía Jennifer con su caligrafía elegante. David me ha hablado mucho de ti y quería presentarme formalmente. Sé que la situación con Eleanor es complicada, pero quiero que sepas que apoyo completamente tu relación con Richard. Eleanor es una buena mujer, supongo, pero nunca ha estado a la altura de la familia Morrison. Es demasiado simple, demasiado limitada. Richard merece a alguien como tú, sofisticada y culta. Espero que algún día podamos conocernos en persona. Leí carta tras carta. Jennifer le contaba a Juliana sobre nuestra vida familiar. Le describía mis defectos, cómo cocinaba comida demasiado sencilla, cómo no sabía vestirme apropiadamente para los eventos de David, cómo mis conversaciones eran aburridas y repetitivas. En una carta, Jennifer incluso sugería estrategias para que Juliana convenciera a Richard de acelerar el divorcio. Tu suegra es el verdadero obstáculo, escribió Jennifer en una carta particularmente cruel. Richard le tiene lástima. Piensa que Eleanor no podría sobrevivir sola. Pero tú y yo sabemos que eso es ridículo. Eleanor no es una inválida, solo es mediocre. Y Richard merece más que mediocridad. Mediocre. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. ¿Por qué Juliana guardó todo esto?, pregunté. Porque al final, Juliana era una buena persona. Amaba a Richard. Sí, pero también tenía conciencia. Cuando Jennifer comenzó a escribirle con tanta crueldad sobre usted, Juliana empezó a tener dudas. Se preguntó qué clase de familia era esa donde una nuera conspiraba activamente contra su suegra. Marcelo se sirvió más café, dándome tiempo para procesar. Juliana dejó de responder las cartas de Jennifer hace 5 años. También comenzó a distanciarse de Richard. Le dijo que ya no podía seguir esperándolo, que había perdido la fe en que algún día cumpliría su promesa. Richard volvió a América permanentemente poco después. ¿Y ella murió sola? Murió sola, sí, pero en paz. Me dijo que había entendido algo importante, que el amor construido sobre el dolor de otros no es amor verdadero, y que ella había sido cómplice de ese dolor durante demasiado tiempo. Pasé 3 horas en esa finca leyendo cada carta, cada nota, cada evidencia de la conspiración que había existido contra mí durante años. No era solo Richard quien me había traicionado. Era toda una red de personas que habían decidido que yo no merecía la verdad, que yo no merecía respeto, que yo era simplemente un obstáculo a eliminar. Cuando finalmente me levanté para irme, Marcelo me detuvo en la puerta. Señora Eleanor, ¿qué va a hacer con todo esto? Todavía no lo sé. Juliana quería que usted supiera la verdad, pero también quería que supiera algo más. ¿Qué? Ella escribió una carta para usted antes de morir. Me pidió que se la entregara si alguna vez la conocía. Me dio un sobre sellado con mi nombre escrito en una caligrafía desconocida. No la lea aquí. Léala cuando esté sola, cuando pueda procesar todo esto. Conduje a casa en silencio absoluto. No encendí la radio. No revisé mi teléfono. Solo conduje, con la caja de cartas en el asiento del copiloto y el sobre de Juliana en mi bolso. Cuando llegué a casa, Richard estaba sentado en el porche. Se había instalado en un hotel cercano, pero aparentemente necesitaba hablar. Eleanor, tenemos que... Ahora no. Por favor, solo 5 minutos. He dicho que ahora no. Entré a la casa y cerré la puerta. Lo escuché llamar varias veces, pero no respondí. Subí a la habitación que ahora era solo mía y me senté en la cama con el sobre de Juliana. Lo abrí lentamente. Querida Eleanor, comenzaba la carta. No nos conocemos, pero siento que te conozco mejor de lo que debería. Durante 5 años, amé al hombre que era tu esposo. Durante 5 años, esperé a que me eligiera a mí sobre ti. Y durante 5 años, me engañé pensando que merecía ser feliz a costa de tu dolor. Estoy escribiendo esto porque me quedan pocos meses de vida y hay verdades que deben ser dichas. Tu esposo nunca te mereció. Tampoco me mereció a mí. Richard es un hombre que necesita ser adorado por mujeres que lo esperan, pero es incapaz de comprometerse realmente con ninguna. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que descubrí demasiado tarde. Tu hijo David no es quien crees que es, y tu nuera Jennifer es mucho peor de lo que imaginas.
Ellos no solo sabían de nuestra relación, la fomentaban, la alimentaban, querían que Richard te dejara porque les convenía. No sé por qué. No sé qué ganan ellos con tu sufrimiento, pero sé que hay algo más detrás de todo esto. Algo que tiene que ver con dinero, con la casa, con herencias. Escuché conversaciones que no debía escuchar. Vi documentos que no debía ver. Eleanor, protégete. No confíes ciegamente en quienes deberían amarte. La sangre no garantiza lealtad. Con arrepentimiento sincero, Juliana. Me quedé mirando esas últimas líneas durante lo que parecieron horas. Algo que tiene que ver con dinero, con la casa, con herencias. ¿Qué más me estaban ocultando? Al día siguiente, comencé a buscar respuestas en el único lugar donde sabía que encontraría la verdad. Los documentos financieros que Richard guardaba en su oficina del sótano. Documentos que él pensaba que yo nunca revisaba porque, después de todo, yo era solo Eleanor, la esposa simple, la mujer mediocre. Lo que encontré en esas carpetas haría que todo lo anterior pareciera un juego de niños. El sótano de nuestra casa siempre había sido territorio de Richard. Durante 38 años, él bajaba ahí a organizar papeles, y yo nunca cuestioné qué hacía exactamente. Era su espacio privado, su oficina personal, y yo respetaba eso porque eso hacen las buenas esposas. Qué estúpida fui. Bajé las escaleras esa mañana con una determinación que no reconocía en mí misma. La mujer que había sido Eleanor Morrison durante casi 4 décadas habría pedido permiso. Habría esperado a que Richard estuviera presente. Habría aceptado cualquier explicación que él le diera. Pero esa mujer había muerto en el jardín de una finca italiana, frente a un rosal plantado por la amante de su esposo. La oficina del sótano estaba exactamente como Richard la había dejado. Escritorio de roble, archivadores metálicos, una computadora vieja que él insistía en conservar. Todo ordenado con esa meticulosidad obsesiva que siempre lo caracterizó. Comencé por los archivadores. Carpetas etiquetadas por año, por categoría, por importancia. Richard era un hombre de sistemas, de procedimientos, de control. Encontrar algo fuera de lugar en su universo ordenado sería la primera señal de que había algo que ocultar. No tardé mucho. En el archivador del fondo, detrás de carpetas de impuestos de hace 20 años, había una carpeta sin etiquetar, gruesa, pesada, claramente usada con frecuencia a juzgar por el desgaste de los bordes. La abrí. Lo primero que vi fue un documento legal, un acuerdo de compraventa fechado hace 12 años. Richard había comprado un apartamento en el centro de la ciudad, un apartamento del que yo no sabía absolutamente nada. Seguí revisando. Había estados de cuenta de una cuenta bancaria que no reconocía. Una cuenta solo a nombre de Richard, separada de nuestras cuentas conjuntas. Durante los últimos 15 años, había estado depositando dinero regularmente en esa cuenta. Pequeñas cantidades al principio, $500 aquí, 300 allá, pero con el tiempo, los montos aumentaron. En los últimos 5 años, los depósitos eran de miles de dólares mensuales. El total acumulado me dejó sin aliento. Richard había ahorrado más de $200,000 en una cuenta secreta, pero eso no fue lo peor. Encontré otro documento, un testamento, no el testamento que yo conocía, el que habíamos hecho juntos hace 10 años, donde todo se dividía equitativamente entre los dos y luego pasaba a los hijos. Este era un testamento nuevo, fechado hace apenas 3 años. Mis manos temblaban mientras leía. En este Nuevo Testamento, Richard dejaba el apartamento secreto a David, la cuenta bancaria secreta también iba para David, y la casa familiar, nuestra casa, donde yo había vivido durante 38 años, se dividía entre David y Susan, pero con una cláusula que me heló la sangre. Mi esposa Eleanor tendrá derecho a residir en la propiedad hasta su fallecimiento o hasta que decida mudarse voluntariamente. Lo que ocurra primero. Derecho a residir, como una inquilina, en mi propia casa. Había más. Notas escritas a mano, aparentemente borradores de conversaciones que Richard había tenido con David sobre el plan, fragmentos que fui armando como un rompecabezas macabro. David sugiere que mamá podría estar más cómoda en una residencia de ancianos cuando llegue el momento. Nein,
Jennifer conoce un lugar excelente, discreto, bien administrado. Podríamos mudarnos a la casa principal una vez que mamá esté instalada. Consultado con abogado. Si Eleanor presenta signos de deterioro cognitivo, podríamos acelerar el proceso de tutela. Tutela. Estaban planeando declararme incapacitada mentalmente para tomar control de mis bienes. Me senté en el suelo frío del sótano, incapaz de sostenerme. Las cartas de Juliana, las advertencias de Marcelo, todo empezaba a tener sentido. No era solo una aventura extramarital, era un plan elaborado durante años para despojarme de todo lo que me pertenecía. Y mi propio hijo estaba en el centro de todo. Pasé horas en ese sótano, fotografiando cada documento con mi teléfono, cada estado de cuenta, cada nota, cada evidencia de la conspiración. Cuando finalmente subí, el sol ya se estaba poniendo. Richard estaba sentado en la cocina. Había usado su llave para entrar. Eleanor, tenemos que hablar. Lo miré como si lo viera por primera vez. Este hombre con quien había compartido mi vida, mi cama, mis sueños. Este hombre que había jurado amarme y protegerme. Este hombre que había estado planeando encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. Tienes razón, dije con una calma que me sorprendió. Tenemos que hablar, pero no hoy. Entonces, ¿cuándo? Eleanor, esto no puede seguir así. David me llamó llorando. Susan dice que no le contestas el teléfono. La familia se está desmoronando. La familia se desmoronó hace mucho tiempo, Richard. Yo simplemente no lo sabía. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que sé lo del apartamento, sé lo de la cuenta secreta y sé lo del testamento nuevo. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Sus ojos se movieron involuntariamente hacia la puerta del sótano. Eleanor, puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero que te vayas de mi casa. Nuestra casa, corrigió automáticamente, y luego se dio cuenta de su error. No, Richard, mi casa. Porque a diferencia de lo que tú y David planeaban, todavía estoy perfectamente cuerda, y voy a proteger lo que es mío. Se levantó de la silla, su expresión cambiando de súplica a algo más frío. Eleanor, no sabes lo que estás haciendo. Las cosas son más complicadas de lo que parecen. ¿Complicadas? ¿Planear encerrarme en un asilo para quedarte con mi casa es complicado? Eso nunca iba a pasar realmente. Eran solo contingencias, planes de emergencia en caso de que tu salud. Mi salud está perfectamente bien. La única enfermedad en esta familia es la codicia. Richard dio un paso hacia mí. Por un momento, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Frustración? Sí. Pero también algo más oscuro. Desprecio. Siempre fuiste tan ingenua, Eleanor. Tan confiada. ¿Crees que 38 años de matrimonio te dan derecho a todo? Yo construí esta vida. Yo trabajé. Yo sacrifiqué. ¿Y yo qué hice, Richard? ¿Qué hice durante 38 años? Cocinaste, limpiaste, criaste a los niños, cosas que cualquier mujer habría hecho. Cualquier mujer. 38 años de mi vida reducidos a tareas domésticas que cualquier mujer habría hecho. Vete de mi casa, Richard. Ahora. ¿O qué? O llamo a la policía y les muestro los documentos donde planeas declararme incapacitada para robarme. Estoy segura de que eso califica como algún tipo de delito. No sé de dónde salió esa fuerza. Toda mi vida había evitado los conflictos. Había cedido. Había mantenido la paz a cualquier costo. Pero esa noche, mirando al hombre que había prometido amarme hasta la muerte mientras planeaba encerrarme en un asilo, algo se rompió definitivamente. Richard se fue. Pero antes de salir, dijo algo que me persiguió durante días. Esto no ha terminado, Eleanor. Tengo derechos. Y David va a asegurarse de que los recupere. David, mi hijo, mi cómplice enemigo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, pensando en todo lo que había descubierto. La aventura con Juliana era dolorosa, sí, pero lo que realmente me destrozaba era la traición de David. Mi hijo había conocido a la amante de su padre y la había preferido sobre mí. Había escrito cartas animándolo a abandonarme. Había conspirado con su esposa para humillarme a mis espaldas. Y ahora, había estado planeando encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿O nunca lo había tenido realmente? A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Susan. Mamá, ¿estás bien? Papá me llamó muy alterado. Dice que lo echaste de la casa. Así es. Mamá, no puedes hacer eso. Es su casa también.
Susan, ¿tú sabías lo del apartamento secreto? ¿Lo de la cuenta bancaria? ¿Lo del testamento nuevo? Silencio. Susan, te hice una pregunta. Mamá, las cosas son complicadas. ¿Sabías o no? Otro silencio. Más largo esta vez. David me contó algo, hace un par de años, pero me dijo que era para protegerte, que cuando fueras mayor necesitarías cuidados especiales y que ellos iban a encargarse de todo. ¿Cuidados especiales? Susan, estoy perfectamente sana. Bueno, sí, ahora. Pero papá decía que a veces mostraba signos de, no sé, confusión. ¿Confusión? ¿Cuándo he mostrado confusión? No sé, mamá. Yo solo repetí lo que David me dijo. Mi hija, mi dulce Susan, también estaba involucrada. Quizás no tan profundamente como David, pero había aceptado la narrativa de que su madre estaba volviéndose senil. Había creído las mentiras sin cuestionarlas. Susan, necesito que me escuches con atención. Tu padre tuvo una amante durante 5 años. Tu hermano lo sabía y lo encubrió. Tu cuñada mantuvo correspondencia con esa amante, criticándome a mis espaldas. Y todos ustedes han estado planeando declararme incapacitada para quitarme mi casa. ¿Entiendes por qué estoy molesta? Mamá, creo que estás exagerando las cosas. Buenas noches, Susan. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. Buenas noches, Susan. Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. 3 hijos tendría que haber tenido. 3 oportunidades de criar a alguien que me amara incondicionalmente. Pero solo tuve 2. Y los 2 me habían fallado de maneras que nunca imaginé posibles. A la mañana siguiente, hice algo que debería haber hecho hace años. Llamé a una abogada. No cualquier abogada. Una especialista en divorcios y protección patrimonial que una amiga me había recomendado hace tiempo, cuando le conté vagamente que me sentía insegura en mi matrimonio. Se llamaba Patricia Vance. Tenía 60 años, cabello gris cortado con elegancia, y ojos que parecían haber visto todas las formas posibles de crueldad humana. Cuando entré a su oficina y comencé a contar mi historia, no mostró sorpresa, solo tomó notas con letra precisa y asintió ocasionalmente. Señora Morrison, dijo cuando terminé, lo que usted describe es un caso claro de abuso financiero y emocional. Tiene todo el derecho de protegerse. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a asegurar sus bienes. Segundo, vamos a documentar todo lo que ha descubierto. Y tercero, vamos a prepararnos para la batalla que se viene. Porque créame, cuando su esposo y su hijo se den cuenta de que usted no va a ceder, van a contraatacar. ¿Qué tipo de contraataque? Patricia dejó su bolígrafo y me miró directamente. He visto casos similares. Cuando las familias tienen este nivel de planificación, no se rinden fácilmente. Probablemente intentarán desacreditarla, dirán que está confundida, que el duelo la afectó, que está siendo manipulada por alguien. Podrían incluso intentar un proceso de interdicción. ¿Interdicción? Declararla legalmente incapaz de manejar sus propios asuntos, basándose en el deterioro cognitivo que aparentemente ya estaban fabricando como excusa. Sentí un escalofrío. Ellos ya habían estado sembrando esa narrativa. Los comentarios sobre mi confusión, las sugerencias de que necesitaría cuidados especiales. Todo había sido preparación para este momento. ¿Cómo me protejo de eso? Documentación. Necesita pruebas de que está perfectamente lúcida. Le recomiendo hacerse una evaluación neuropsicológica completa con un especialista independiente. Así, si ellos intentan algo, usted tiene evidencia médica de su capacidad mental. Salí de esa oficina con una lista de tareas y una sensación extraña. Por primera vez en semanas, no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer con un plan. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me hice la evaluación neuropsicológica. Resultados perfectos. El doctor incluso comentó que mi memoria y capacidad cognitiva eran superiores al promedio para mi edad. Guardé ese informe como si fuera oro. Cambié las cerraduras de la casa. Richard había usado su llave para entrar sin permiso, y yo no iba a permitir que eso volviera a pasar. Abrí una cuenta bancaria nueva, solo a mi nombre.
y comencé a transferir mi parte de los ahorros conjuntos. Patricia me había explicado que tenía todo el derecho de hacerlo mientras el divorcio no estuviera formalizado, y contraté a un detective privado, un hombre discreto llamado Marcus Webb, que había trabajado con Patricia en casos anteriores. Su trabajo sería simple: documentar cualquier movimiento sospechoso de Richard, David o Jennifer. Una semana después de mi visita al sótano, David apareció en mi puerta. «Mamá, necesitamos hablar». Lo dejé pasar, pero no le ofrecí sentarse. Nos quedamos de pie en el recibidor, como extraños. Papá me contó que encontraste unos documentos. Sí. Mamá, no es lo que parece. Esos planes eran solo precauciones, por si algo te pasaba. Nunca íbamos a... David, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo exactamente decidiste que tu madre era un obstáculo? ¿Qué? Mamá, eso no es. ¿Fue cuando conociste a Juliana y decidiste que ella era mejor que yo? ¿O fue cuando Jennifer te convenció de que yo era demasiado simple, demasiado mediocre para la familia Morrison? Vi cómo su expresión cambiaba. La máscara de preocupación filial cayó por un momento, revelando algo más frío debajo. Mamá, estás siendo dramática. Esa palabra otra vez. Dramática. ¿Sabes qué es dramático, David? Descubrir que tu hijo escribió una carta a su padre animándolo a abandonarte. Descubrir que tu nuera mantuvo correspondencia con la amante de tu esposo durante años. Descubrir que toda tu familia planeaba encerrarte en un asilo para quedarse con tu casa. Nadie iba a encerrarte en ningún lado. Entonces, ¿qué significa acelerar el proceso de tutela? Lo leí en las notas de tu padre, con tu letra al margen. David palideció. Mamá, esas notas estaban fuera de contexto. El contexto es bastante claro, David. Ustedes pensaban que yo era estúpida. Pensaban que nunca descubriría nada. Pensaban que podían seguir manejándome como una marioneta hasta que fuera conveniente deshacerse de mí. Eso no es verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué nunca me dijiste lo de Juliana cuando lo descubriste hace 5 años? ¿Por qué dejaste que Jennifer le escribiera cartas insultándome? ¿Por qué ayudaste a tu padre a crear un testamento que me dejaba como inquilina en mi propia casa? No tenía respuestas. O más bien, no tenía respuestas que pudiera decir en voz alta. David, quiero que te vayas. Y quiero que le digas a tu padre y a tu esposa que si intentan cualquier cosa contra mí, tengo documentación de todo. Cada carta, cada nota, cada plan. Y tengo una abogada que sabe exactamente qué hacer con esa información. ¿Nos estás amenazando? No. Te estoy informando. Hay una diferencia. David se fue sin despedirse. Desde la ventana, lo vi sacar su teléfono y hacer una llamada mientras caminaba hacia su auto, probablemente llamando a Richard o a Jennifer, planeando su siguiente movimiento. Pero yo también tenía un siguiente movimiento. Esa noche, recibí un mensaje de Marcus Webb, el detective. Señora Morrison, tengo información importante. ¿Puede venir a mi oficina mañana temprano? Fui a las 8 de la mañana. Marcus me recibió con expresión seria. He estado siguiendo a su hijo David como me pidió, y descubrí algo que creo que necesita saber. Puso una carpeta sobre el escritorio. Fotos, documentos, grabaciones. Su hijo y su nuera han estado visitando a un abogado especialista en interdicciones 3 veces en la última semana. Sentí que el estómago se me revolvía, pero no me sorprendió. Patricia me había advertido que esto podía pasar. ¿Hay más? Sí. También descubrí que Jennifer ha estado contactando a sus vecinos, preguntándoles si han notado comportamientos extraños en usted, si la han visto confundida o desorientada. Estaban construyendo un caso, buscando testigos que pudieran decir que Eleanor Morrison ya no estaba bien de la cabeza. ¿Algún vecino dijo algo? Por ahora, todos dijeron que usted les parece perfectamente normal, pero Jennifer es persistente. Seguirá buscando hasta encontrar a alguien dispuesto a decir lo que ella quiere escuchar. Salí de la oficina de Marcus con la certeza de que la guerra había comenzado oficialmente. Mi hijo y su esposa estaban intentando declararme incapacitada mentalmente. Mi esposo estaba esperando desde las sombras, listo para beneficiarse de mi caída. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían imaginar, era que yo ya no era la Eleanor que conocían. La mujer sumisa que aceptaba todo sin cuestionar había muerto.
y en su lugar había nacido alguien dispuesta a pelear por lo que era suyo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, tomé una decisión. No iba a esperar a que ellos hicieran el primer movimiento legal. Iba a adelantarme. Iba a presentar una demanda de divorcio antes de que Richard pudiera reorganizarse. Iba a documentar cada intento de difamación y acoso. Y si David y Jennifer seguían adelante con su plan de interdicción, los iba a enfrentar en un tribunal con toda la evidencia que había recopilado. No por venganza, no por rabia, por dignidad, por mi derecho a vivir mis últimos años en paz, por la mujer que había sido invisible durante 38 años y que finalmente había decidido ser vista. La batalla más importante de mi vida estaba por comenzar. El divorcio tomó 8 meses. 8 meses de audiencias, documentos y silencios incómodos en pasillos de tribunales. Richard intentó pelear al principio. Trajo abogados, argumentos, incluso lágrimas falsas frente al juez. Pero cuando Patricia presentó las cartas de Juliana, las notas sobre la tutela y el testimonio del detective sobre los intentos de Jennifer de difamarme ante los vecinos, su caso se desmoronó. El juez me otorgó la casa, completamente. También el 60% de los bienes matrimoniales, incluyendo la mitad de esa cuenta secreta que Richard pensó que nunca descubriría. David y Jennifer abandonaron su intento de interdicción cuando su propio abogado les advirtió que mi evaluación neuropsicológica y la evidencia que yo tenía podrían volverse en su contra. Desaparecieron de mi vida sin una disculpa, sin una explicación. Simplemente dejaron de llamar. Susan fue la única que intentó reconciliarse. Vino a verme 3 meses después del divorcio, llorando, pidiendo perdón por no haber cuestionado las mentiras de su padre y su hermano. La dejé hablar, la dejé llorar, y cuando terminó, le dije que necesitaba tiempo. Todavía lo necesito. Hoy tengo 63 años. Vivo sola en la casa que defendí con uñas y dientes. Planté un jardín en el patio trasero. No rosas, nunca rosas. Planté girasoles, porque siempre miran hacia la luz. Richard se mudó al apartamento secreto que había comprado para su retiro cómodo. Me enteré por conocidos que vive solo, que David lo visita poco, que Jennifer ya casi no le habla. La familia que construyó sobre mentiras se derrumbó cuando ya no hubo nada que robar. No siento satisfacción por su soledad, tampoco siento pena. Lo que siento es algo que no había experimentado en 38 años de matrimonio. Paz. Me levanto cada mañana sin tener que fingir. Cocino lo que quiero, cuando quiero. Salgo a caminar sin dar explicaciones. Leo hasta tarde. Tomo café en el porche viendo amanecer. A veces pienso en Juliana, la mujer que amó a mi esposo y murió esperándolo. Ella me dejó la verdad como un regalo envenenado que terminó siendo mi salvación. Gracias a sus cartas, desperté. Gracias a su advertencia, me protegí. En cierta forma, las dos fuimos víctimas del mismo hombre, pero solo una de nosotras sobrevivió para contarlo. La semana pasada, una vecina me preguntó si no me sentía sola viviendo en esta casa tan grande. Le sonreí y le dije la verdad. No estoy sola. Finalmente estoy conmigo misma. Esa es la única compañía que necesito.